Titulares. Por presunta violencia psicológica irá a juicio el fiscal Juan Carlos Izquierdo. Retiraron cables de fibra óptica y puntos de conexiones de internet en cárceles de Machala. Extradiciones requeridas por Ecuador fueron concedidas por Estados Unidos. Fiscalía solicita fecha para formular cargos en contra del juez Juan Espinosa. Por terrorismo son procesados los 67 capturados tras el intento de incursión armada en el hospital de Yaguachi. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. La fuerza pública dejó sin internet y sin televisión satelital a los presos de la cárcel de Machala. Esta información la ampliaremos más adelante. Pedro, qué gusto, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Televidentes de Noticias Oro Mar, primera emisión. Aquí empezamos. Según el informe del Instituto para la Economía y la Paz, el costo de la violencia en Ecuador asciende a 12.229 millones de dólares anuales. Aquí iniciamos. Mucha atención. La Fiscalía solicitó fecha y hora a la presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí para la audiencia de formulación de cargos contra el ex juez de garantías penales Juan Eduardo Espinosa, investigado por prevaricato. Este caso se abre 4 años después de que el magistrado devolviera bienes incautados a la familia de Adolfo Macías, alias Fito, líder de una organización narcodelictiva y que actualmente se encuentra prófugo. Y una jueza de Manabí decidió llamar a juicio al agente fiscal Juan Carlos Izquierdo por el delito de violencia psicológica perpetrado contra la modelo Naomi Arcentales, quien fue hallada sin vida dentro de un hotel de Manta el pasado 12 de diciembre del 2021. Izquierdo cumple medidas sustitutivas a la prisión preventiva como presentaciones periódicas a un juzgado y tiene impedimento de salida del país por este hecho. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 3 años de prisión. Y en otra información, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que aplicará una semaforización para el toque de queda. El toque de queda tendrá modificaciones. El presidente Daniel Noboa anunció que aplicará una semaforización para que la medida responda a la realidad de cada cantón. Actualmente, la libre circulación está restringida en todo el país, entre las 23 horas y las 5 horas, para precautelar la seguridad ciudadana. Durante una entrevista, el jefe de Estado señaló que las nuevas disposiciones se irán sociabilizando con el transcurso de las horas. Se aseguró que con la medida se pretende flexibilizar el toque de queda en zonas donde los índices de criminalidad son menores. O sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general, y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. Así el régimen busca una actividad económica más regular ante el feriado de carnaval y otras actividades cotidianas que se han visto afectadas por el horario. El mandatario sostuvo además que existe la posibilidad de extender el estado de excepción por 30 días más, esto debido a los buenos resultados que estaría arrojando el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oro Mar. Y gremios del sector exportador se han pronunciado sobre la propuesta del gobierno de aumentar el impuesto al valor agregado para afrontar el conflicto armado interno. Gremios del sector exportador se han pronunciado sobre la propuesta del gobierno de aumentar el impuesto al valor agregado del 12% al 15% para afrontar el conflicto armado interno que enfrenta Ecuador. Desde el sector bananero apoyan este incremento de 3 puntos al IVA, no obstante comentan que debe ir acompañado de otros aspectos para no afectar al sector productivo del país. Si bien ahora el proyecto de ley contempla un incremento al IVA, si ese incremento al IVA justamente va hacia
batallar el entorno de inseguridad que estamos viviendo, es una de las medidas que se debe dar soporte. Desde Cordex, Hidalgo, como vicepresidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, señalan que el proyecto de ley para poder incrementar es fundamental, señalando que se han sugerido otras vías de ingresos al Estado en esta batalla contra el narcotráfico. Su estructura gubernamental, justamente reduciendo y siendo mucho más eficiente el Estado, también trabajando en un proyecto de focalización de subsidios y poco a poco ir saneando todo este hueco con el que se ha venido arrastrando a lo largo de los últimos años, pero para poder afrontar la batalla con seguridad. Entonces, en cambio, desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, mediante su boletín de prensa, señalaron que desde el sector exportador no han estado alejados de los efectos de esta problemática y que hasta el momento ha generado un incremento de costos en toda su cadena productiva. Y apoyar, ¿no es cierto? Y obviamente en un futuro que esto sea bien estructurado y lleguemos a una modernización del sistema tributario, eso sí, creo que es fundamental. Hay muchos impuestos. Javier Rosero, vicepresidente de FedExport, sostiene que desde su gremio es fundamental que el gobierno nacional concentre esfuerzos en abordar la problemática estructural de la economía. Sentido de prioridad, Luis, que es la seguridad. Por lo tanto, todas aquellas instancias, tanto en gobiernos locales, gobierno central, en el Estado en general, que no están generando un valor agregado en torno a lo que necesitamos con sentido de prioridad, es un gasto que nos parece que tiene que empezar a reducirse. Comentan que hay predisposición para apoyar en la solución de este objetivo y que están trabajando para sostener las plazas de empleo e ingresos del 1,5 millones de familias que se encuentran vinculadas a las exportaciones. El hombre que fue capturado durante el decomiso de más de 20 toneladas de cocaína en la provincia de Los Ríos enfrentará 2 procesos. A continuación, más detalles de cómo fue el operativo. Cada saco es de 50 kilos. La fachada que había era una finca bananera y donde estaba la droga era debajo de las chancheras. Ahí había un criadero de chanchos. Ahí, mediante el escudriñamiento, mediante la búsqueda, determinamos que había una tapa donde al levantarle vimos un túnel. Al meternos por el túnel, ahí encontramos las 3 bodegas grandes. Según el ejército ecuatoriano, las casi 22 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en el recinto estero de Lagarto, Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, podrían haber sido transportadas a los mercados de Asia, Europa y Norte y Centroamérica, empleando avionetas de bajo rendimiento, debido a que estas no requieren de un plan de vuelo y así se facilitan los arribos y despegues. Esta droga, el precio en el Ecuador sería aproximadamente de 44 millones. El precio en Estados Unidos de 888 millones. Y el precio en Europa de 858 millones. Y es que el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, OECO, ubica a Ecuador como un territorio de especialización logística para el suministro de drogas a mercados internacionales. En la operación que se ejecutó este domingo 21 de enero, a más de la droga, hubo otros indicios. Encontramos en el área 10 fusiles, 3 pistolas, 14 alimentadoras de fusil, 6 alimentadoras de pistola, 5.052 municiones de fusil, 5.56, 4 Motorolas con sus respectivas bases y 4 carabinas artesanales. Para que fuera posible este decomiso histórico de cocaína, hubo 6 meses de inteligencia y vigilancia militar. En la intervención, una persona fue capturada, quien presuntamente custodiaba dicho lugar y quien quedó con prisión preventiva por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas a gran escala y tráfico ilícito de armas de fuego. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y en Manabí, la Policía Nacional dio a conocer los detalles de los últimos operativos ejecutados en la provincia, los cuales dejaron un total de 11 detenidos, entre ellos 2 menores de edad. En el cantón Pedernales, provincia de Manabí, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizaron un operativo en el sector Río Palmar entre Jama y Coaque.
Dicha intervención permitió la captura de 9 sujetos. Aparentemente pues habrían estado dedicados al cometimiento de diversos delitos como son el secuestro extorsivo, el tráfico y comercialización de armas, municiones y explosivos. Entre los indicios encontrados están los siguientes: 1 kilo con 288 gramos de marihuana, un celular, una cámara, los 7 aprehendidos adultos, los 2 aprehendidos adolescentes, 2 motocicletas, un vehículo, camioneta, aparentemente habría sido robada anteriormente. Por otro lado, la noche de ayer también se ejecutó un operativo en la vía Flavio Alfaro El Carmen. En el sector La Bramadora, en la vía E38, donde se observaron a 2 vehículos que se aproximaban al lugar y al percatarse el control policial efectuaron maniobras evasivas para darse a la fuga. Luego de la persecución, la policía logró detener a los ocupantes de los 2 vehículos, en los cuales se encontró sustancias sujetas a fiscalización. En el vehículo Mitsubishi de placas GTB-6343 se encontró en dicho lugar 143 envolturas en forma rectangular conteniendo presumiblemente cocaína, y en el interior del compartimiento caleta del vehículo Chevrolet placas GTD 4087 color plata se encontraron 125 envolturas en forma rectangular con una sustancia compactada color blanco, presumiblemente cocaína. Finalmente, los sospechosos de ambos casos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, junto a los indicios asociativos, en espera de la audiencia que resuelva su situación jurídica. Mirly Macías, Noticias Soromar. La canciller Gabriela Sommerfield mantuvo una reunión con la delegación de los Estados Unidos. Entre los puntos abordados está el acceso al mercado estadounidense y la migración regulada. Por primera vez desde el 2001, Estados Unidos concedió extradiciones a la justicia de Ecuador. Esto sucedió por pedido y trámite de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el objetivo de que los ciudadanos Johnny C.B. y John D.L. sean extraditados para que enfrenten a la justicia ecuatoriana por los presuntos delitos de violación y asesinato, respectivamente. El traslado de los extraditables desde el país americano está programado para llevarse a cabo en las próximas semanas. El gobierno entregó más de 21.000 chalecos antibalas. Además, el presidente Daniel Noboa aseguró que la aprobación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas supera el 85%. Este 22 de enero la policía recibió equipos, lo que servirá para la protección de sus servidores y también para continuar combatiendo actos terroristas. Hemos logrado conseguir 1.752 radios de comunicación APXN 50, con una inversión de $5.298.000, 21.787 chalecos Miguel Caballero, con una inversión de $11.500.000. Noboa además dijo que la aprobación de la Policía y Fuerzas Armadas está por encima del 85%. En estas semanas han demostrado que cuando hay apoyo político y ciudadano, ustedes hacen su trabajo con profesionalismo y decisión. Pues hoy tienen mi total respaldo y mi total apoyo. Ahora le toca a la Asamblea Nacional darles el apoyo financiero. Ojalá no se queden en la retórica y pasen con el ejemplo de ustedes a la acción y los resultados concretos. Asimismo, que seguirán consiguiendo recursos para la guerra. No descansaré hasta tenerlos a ustedes bien dotados, con el armamento adecuado y protegidos totalmente. Desde el inicio de la crisis, hemos desplegado conjuntamente con Fuerzas Armadas más de 30.000 operativos. 5 terroristas han sido abatidos en el uso legítimo de la fuerza. Más de 80 operaciones contra grupos terroristas que han permitido la aprehensión de más de 3.000 delincuentes, en los que se incluye 158 presuntos identificados como terroristas, que han sido ya puestos a orden de la autoridad competente para que respondan por sus actos terroristas.
Hemos detenido a 3 objetivos de alto valor con toda su estructura criminal y 45 objetivos de valor intermedio que han generado violencia criminal en los distritos priorizados. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Y mucha atención porque un estudiante amenazó con un arma de fuego a un docente de una unidad educativa en Santo Domingo de los Áchilas. El Ministerio de Educación emitió un comunicado sobre lo ocurrido y anunció la activación de todos los protocolos. En un plantel educativo del sector rural de Santo Domingo de los Áchilas, un menor de edad ingresó portando un arma de fuego a sus clases. Esto para proceder a amedrentar a sus compañeros y docentes, ocasionando caos en la comunidad estudiantil. En ese momento hubo un alterado que los estudiantes corrían, no sabíamos por qué. En ese momento un licenciado corría, tampoco sabíamos por qué, y salimos a mirar y vimos que era un alumno que estaba con un revólver. Y no alcanzamos a ver qué hacía, pero lo que nos dijeron los licenciados fue que estaba amenazando a todos los estudiantes en todas las aulas y que estaba buscando en sección a uno. Minutos de terror fueron los que vivieron quienes formaban parte de la comunidad estudiantil de este sector rural de la provincia Sáchila. El responsable fue neutralizado por las fuerzas del orden para proceder con su detención. Cuando vi que los estudiantes se alborotaron y salí a ver, ha sido que un estudiante mismo de aquí adentro ha estado con un arma de fuego y ha estado intimidando a los estudiantes, al profesor. Aparentemente el menor de edad ya tenía antecedentes en este plantel, pues en ocasiones atrás habría intentado atentar contra uno de sus compañeros con un arma blanca. Al menos así lo indicaron testigos. Que anteriormente el mismo alumno ya había atentado contra la vida del mismo estudiante con cuchillo, otra vez había envenenado el agua, pero solo hubieron afectado a un estudiante y esta vez es la tercera vez. Ante este acontecimiento, la zona 4 del Ministerio de Educación activó todos los protocolos frente a situaciones de riesgo en respuesta a una amenaza en la institución educativa del Cantón Santo Domingo. Este plantel suspendió sus actividades presenciales hasta este jueves 25 de enero. También les contamos que autoridades del Ministerio de Finanzas se reunirán con representantes de entidades gubernamentales de Estados Unidos para conseguir opciones de financiamiento para Ecuador. Con el objetivo de buscar préstamos e inversiones que ayuden a aliviar la crítica situación que afronta Ecuador en materia económica, el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega y la viceministra de Economía Ana Cristina Vilés se reunirán con representantes de entidades gubernamentales de Estados Unidos, organismos crediticios e inversionistas. Las reuniones se llevarán a cabo vía telemática desde Quito del 22 al 26 de enero. La razón por la que Vega no viaja al país norteamericano para atender dichos encuentros de forma presencial se sustenta en la actual crisis de Ecuador en el marco del conflicto interno. Por el contrario, la viceministra Avilés estará en las citas de manera presencial en Washington, que es donde tienen sedes las entidades con las que Ecuador busca financiamiento. Con esta serie de encuentros, el gobierno de Daniel Noboa busca examinar opciones para sustentar los proyectos sociales, la protección de los más vulnerables y la reactivación económica, según menciona la cartera de Estado. Según el Ministerio de Finanzas, debido a que los ingresos son insuficientes, el gobierno requiere alrededor de 10.000 millones de dólares en nuevos préstamos para sostener el presupuesto general del Estado en 2024. El ministro Vega ya ha advertido que por la poca liquidez, el Estado incluso atravesará dificultades para pagar a tiempo los sueldos de los funcionarios públicos, que superan los 9.000 millones al año. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Amigos televidentes, es momento ahora de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Entre ellas, la vicepresidenta anuncia plazas laborales para los ecuatorianos en Israel. Mi querida Katy, televidentes, y en la Asamblea Nacional aún no hay acuerdo para definir si hay incremento o no del IVA. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano no están de acuerdo. Veamos qué pasa. De este tema estaremos conversando con Jorge Peñafiel, asambleísta nacional, después de esta pausa publicitaria. Ya volvemos. Regresamos para informarles que la vicepresidenta Verónica Abad anunció que los ecuatorianos tendrán acceso a 25.000 plazas de trabajo en Israel. Abad señaló que este es el inicio de la misión de paz que lidera y que se logró gracias a la articulación con la empresa privada israelí. La vicepresidencia ecuatoriana y su embajada en el país del Medio Oriente además explicó que los empleos se entregarán de manera legal, garantizarán la vivienda y alimentación del colaborador, así como su bienestar.
En otro ámbito, existe preocupación en el sector minero por la paralización del proceso de consulta ambiental. Hay proyectos con altas inversiones que no pueden ejecutarse. $1.000 millones de inversión extranjera se encuentran congelados debido a la paralización del proceso de consulta ambiental desde agosto de 2023, por lo que 3 empresas no pueden empezar a construir las minas. Estos proyectos se ubican en las provincias de Cotopaxi, Bolívar y Azuay, y su construcción podría tomar 2 años, lo que genera una proyección de incrementar las exportaciones para 2026. Pero para ello necesitan empezar a trabajar lo más pronto posible. Sin embargo, el decreto que permitía el proceso de consulta ambiental y que fue declarado como inconstitucional en noviembre de 2023, aún no tiene una ley que regule el proceso y por ahora no habría ninguna iniciativa en firme en la Asamblea. Aún así, hasta que se cree esa ley, la consulta ambiental se puede llevar a cabo bajo los estándares emitidos en la sentencia de la Corte Constitucional. No obstante, el proceso sigue paralizado. Esta situación perjudica a la industria, desde donde aseguran que los $1.000 millones podrían traer liquidez al país y los proyectos podrían crear unos 7.000 empleos. Según la Cámara de Minería de Ecuador, en 2022 se registró una desinversión de más de $190 millones, por lo que temen que la situación de la consulta ambiental perjudique al sector, que ya pasó por una reducción de inversión extranjera en 2018 con el cierre del catastro. Tania Loor, Noticias Oromar. Y Abel Gómez, gerente de la organización que cobija el gremio de la transportación, adelantó que en caso de incrementar el precio de los derivados de hidrocarburos, esto repercutirá en perjuicio de la ciudadanía. El momento que usted incrementa alguna situación hacia hasta este sector, inmediatamente le va a repercutir al usuario. Entonces, frente a esto, hay medidas compensatorias, hay focalizaciones que se tienen que hacer dirigidas para que no le afecte al ciudadano, porque frente a nosotros lo que podemos plantear es nuestras necesidades y nuestros costos que estamos gastando, y de acuerdo a eso tienen que tomar las decisiones. Sin embargo, si no las considera, el que va a pagar las consecuencias es el ciudadano. El Ministerio de Educación informó que 8.176 instituciones educativas de 92 distritos a nivel nacional volverán a la modalidad presencial de forma progresiva y focalizada. Otras se mantendrán en la no presencialidad. Los hechos suscitados el pasado 9 de enero en Guayaquil y a nivel nacional generaron cambios en las actividades educativas en el país. Desde el Ministerio de Educación se emitió un comunicado en base a un riguroso análisis donde 8.178 instituciones educativas se reintegrarán progresivamente y focalizado a las clases este 22 de enero del 2024, mientras diversas instituciones educativas reagendan sus actividades para brindar una educación de calidad. No sabemos fecha de esta no presencialidad, pero estamos preparados, pues gracias a Dios, primero nuestros salones están equipados con la tecnología para las clases virtuales. Agrega Espinosa que los docentes cuentan con una plataforma para generar material necesario y brindar los implementos a los estudiantes. Así también lo comunicó la cartera de Estado vía X. También nosotros contamos con una plataforma educativa y las clases son grabadas. Entonces, de esta manera procuramos que si por algún motivo el estudiante no tiene energía, tuvo un problema con la conexión de internet, luego el estudiante puede ver la clase grabada en la plataforma educativa. Por su parte, la unidad educativa Lemas, en Mucholote 2, comentó que se han adaptado a las circunstancias, pero siempre bajo los lineamientos de la cartera de educación. Hemos hecho unas adaptaciones curriculares donde hemos priorizado aquellas materias más importantes y que se pueden desarrollar dependiendo de las edades. Las unidades educativas tenemos planes de seguridad que lógicamente, dadas las circunstancias, se tienen que ampliar o ser más rigurosos. En el efecto, hemos mantenido pues una empresa de seguridad privada, un monitoreo permanente a través de la videovigilancia. Hemos mantenido también una comunicación muy cercana con la Policía Nacional y los diferentes circuitos que patrullan nuestras sedes. Finalmente, desde el Ministerio, enfatizan que las instituciones educativas que vuelven a la presencialidad deberán priorizar aspectos psicosociales y de contención emocional de la comunidad educativa, los mismos que deben estar alineados a las disposiciones pedagógicas establecidas desde la cartera de Estado.
Es momento de una nueva pausa comercial, amigos. Ya regresamos con noticias. En el ámbito internacional estaremos hablando de Bolivia, donde campesinos cerraron las vías en apoyo al expresidente Evo Morales. Y revisaremos cuáles son las alternativas que plantean los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. De este tema justamente estaremos conversando con el asambleísta Jorge Peñafiel de inmediato. Pausa, ya volvemos. Es el momento de conversar con el asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye, asambleísta nacional. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Aún parece ser que no hay acuerdo con respecto a la propuesta planteada por el presidente de la República para aumentar a 3 puntos porcentuales el IVA, de 12 al 15%. Sin embargo, estamos revisando, de acuerdo al debate que se ha generado en la Comisión de Desarrollo Económico, que no existen posturas tajantes, sino al contrario, más bien flexibles. Mi querido asambleísta, muchísimas gracias, buenos días. ¿Cuál es lo más viable para no provocar un impacto en la ciudadanía y que se permita financiar esta guerra que enfrentamos los ecuatorianos y también la situación que atraviesa el país en temas o en materia económica? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro, un placer estar aquí junto a ti, a todos los televidentes y a las personas que nos miran y nos escuchan. Bueno, en principio decir que el proyecto de ley de incremento del IVA ha sido un proyecto de ley presentado con una sola visión, es decir, no fue debatido ni conversado entre ninguno de las bancadas que conformamos la Asamblea Nacional, ni tampoco ha sido socializado de una manera inicial, anterior a la presentación del proyecto. Y eso ha preocupado mucho a las condiciones propias de nosotros y sobre todo porque vemos que no hay un acuerdo ni un interés de procesar ese acuerdo a la interna de la Comisión de Desarrollo Económico, ni tampoco en general a los asambleístas que formamos parte de la Asamblea Nacional. Ahora, el proyecto de ley solamente incluye el incremento del IVA. Se ha hablado de parte de la Comisión que se podrían incorporar otro tipo de normativa, otro tipo de impuestos, sea el ISD, sea el impuesto a la renta, sea la contribución especial que hablan también ciertas bancadas, algo que en principio sería inconstitucional y hay que mencionarlo, porque la iniciativa tributaria corresponde exclusivamente al presidente de la República y eso hay que respetar. Entonces, ¿cómo sería el trámite para la aprobación de esta propuesta del Ejecutivo? Debió primero haberse presentado en el Pleno de la Asamblea para discutirlo, para analizarlo, para debatirlo y posteriormente la Comisión de Desarrollo Económico con esos insumos iniciar un proceso de afinación del documento para posteriormente su respectiva aprobación. ¿Se ha hecho todo lo contrario, asambleísta? A ver, sí, efectivamente no hubo una socialización mínima anterior. La propuesta de ley ha sido presentada sola y exclusivamente por parte del movimiento oficialista sin acercarse a ninguna de las bancadas de la propia Asamblea Nacional, ni siquiera a las bancadas aliadas del gobierno nacional. La Revolución Ciudadana, así como el Partido Social Cristiano, no han conocido tampoco la propuesta y por eso es que en este momento ellos también están posicionándose en una lógica de que no es correcto que solamente sea el incremento del IVA la solución aparente por parte del gobierno nacional a la crisis financiera. Las alternativas están allí, nosotros hemos presentado alternativas, nosotros hemos presentado propuestas, entiendo que las bancadas de la Revolución Ciudadana y también Social Cristiana han presentado propuestas, han mencionado efectivamente cuáles podrían ser las alternativas para financiar y que la carga económica de la guerra y en general del déficit financiero que vive el Ecuador no recaiga solamente en los hombros de la ciudadanía, sino también en las personas que conforman el Estado ecuatoriano, ¿no? El presidente de la República tiene que hacer un esfuerzo también de recorte económico fundamental en las instancias propias que le corresponden a él. Es decir, que la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional debe decidir si es viable o no el incremento del IVA y no presentar alternativas para financiar esta guerra o financiar lo que está sustentando el presidente de la República. Se han violentado derechos constitucionales, como usted lo menciona, pero también procedimientos parlamentarios.
A ver, yo no creo que exista, más bien dicho, se lo digo directamente, la Constitución prohíbe que sea cualquier otra persona la que presente modificaciones tributarias. En la Constitución se establece que el único que puede presentar modificaciones tributarias o cualquier tipo de propuesta relacionada a la materia fiscal sea exclusivamente el presidente de la República. Entonces, si la comisión pretende incorporar cualquier otro impuesto que no sea el IVA, es decir, que no sea la propuesta que presentó el presidente, estaríamos ante la inconstitucionalidad de la propuesta de ley modificada por parte de la comisión. Lo que puede hacerse es que el presidente de la República remita un alcance a su propuesta económica en donde se establezcan estos cambios y ahí sí podría pasar la constitucionalidad y además también poderla socializar antes, que han sido los dos elementos fundamentales por los cuales se ha señalado que no existe sociabilización de este proyecto ni tampoco acuerdo. Entonces, estamos ante la posibilidad de resolver el problema financiero, pero esto tendrá que ser en acuerdo o de otra manera no serlo. Y si es que no es, podría pasar por el Ministerio de la Ley. Y hay que también alertar a la ciudadanía sobre esa posibilidad, porque los plazos se empiezan a cumplir y si la Comisión de Desarrollo Económico no sesiona, no resuelve sobre el primer informe para primer debate, evidentemente estamos ante la verdadera posibilidad de que se resuelva el tema por el Ministerio de la Ley. ¿Y hasta cuándo es el plazo para que la Comisión de Desarrollo Económico defina si hay incremento o no del IVA para que posteriormente pase al Pleno de la Asamblea Nacional y no pase precisamente por el Ministerio de Ley? Allí, siguiendo el propio cronograma establecido por parte de la Comisión, tienen hasta el día jueves de esta semana para emitir un informe y luego enviarlo al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea convocado este fin de semana. Es decir, en principio, estamos con los plazos bien cortitos. Ya de aquí hasta el día jueves tiene la Comisión para emitir un informe y luego de ese plazo tienen 48 horas para realizarse ya la convocatoria para primer debate. Luego de ese debate regresa a la comisión para tramitarse en 3 días y tener todo listo para emitir una ley económica urgente hasta el 11 de febrero, que es cuando se cumple el plazo de los 30 días desde la presentación del proyecto de ley. Entonces, estamos con los plazos cortos. La Asamblea tiene que entender, la comisión en donde no tiene presencia el Movimiento Construye, hay que decirlo, tiene que entender que aquí estamos ante la verdadera posibilidad del Ministerio de la Ley y que pase por esa razón y no por una razón objetiva, debatida, discutida y resuelta por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Se están analizando algunas aristas y se están haciendo algunos aportes y alternativas de los miembros de quienes pertenecen a la Comisión de Desarrollo Económico. Por ejemplo, se está manifestando que se incremente el IVA del 13% de manera permanente y el 15% hasta el 2026, es decir, 2 años. ¿Bajo qué criterio técnico, económico y viable es lo que se pueda plantear? De esta manera, ¿sí es bien recibida este aporte para que la Asamblea o el Pleno de la Asamblea lo debata? A ver, hay algunas cosas. Nosotros hemos dicho que la carga del costo de la guerra y del déficit financiero que vive el Estado ecuatoriano no puede recaer solamente en la ciudadanía. Eso tiene que ser un esfuerzo conjunto, incluido el propio presidente de la República y el Estado ecuatoriano en general. El recorte financiero del Estado ecuatoriano, la revisión de los subsidios a las gasolinas, la propuesta que nosotros hemos hecho de financiamiento, también de parte de la revisión, por ejemplo, de la remisión tributaria de hace 1 mes y 1 semana, que el presidente de la República, conjuntamente con su mayoría, aprobaron para las personas que más tienen, es absolutamente necesaria revisarla nuevamente. No puede ser que, por un lado, con una mano, estemos dándoles beneficios tributarios, condonándoles impuestos a los más ricos por aproximadamente $1.000 millones, y con la otra mano le queremos cobrar esos $1.000 millones a la ciudadanía. Es decir, nos están queriendo tomar el pelo, y eso no se debe permitir desde la Asamblea Nacional, y la propuesta del Movimiento Construye es: revisemos eso, revisemos los beneficios tributarios de hace 1 mes, revisemos el tema de la focalización de los subsidios, y revisemos también el esfuerzo del recorte del Estado que tiene que realizar también, y luego de eso
podemos conversar precisamente para una propuesta que verdaderamente sea beneficiosa para el país. No cabe subir impuestos, no cabe en este momento ofrecerle a la ciudadanía que ellos sean los que paguen la factura, y en ese sentido va a ser nuestra posición en el Pleno de la Asamblea Nacional. El recorte del tamaño del Estado también está dentro de la agenda del presidente de la República, ya lo anunció. Y con respecto a lo que usted manifiesta, que deben haber otras alternativas para que no solamente el sacrificio o el peso de este sacrificio recaiga en los ciudadanos, también debe recaer en las grandes empresas y en el sistema financiero. Y es allí donde los miembros de esta comisión también están planteando, por ejemplo, que los bancos aporten en base a sus utilidades, así como los empresarios que hagan un aporte sobre la rentabilidad extraordinaria. ¿Esto sí se debe acoger? Bueno, lo hemos dicho, esas propuestas son inconstitucionales, en principio. Antes de mencionar, digamos, el tema técnico o el análisis técnico de las propuestas, tienen que ser presentadas por parte del presidente de la República, porque si la comisión lo presenta como modificatoria a la ley, esas modificaciones van a ser declaradas inconstitucionales. ¿Sería rechazada de manera inmediata por el Pleno de la Asamblea? Pero es que tendría que ser rechazado por inconstitucionalidad. Y es más, se incorporaría una barrera adicional más allá de la discusión de la pertinencia o no de esas medidas. Pero se incluiría una objeción constitucional, imagínese usted. Entonces hay que hacer las cosas bien, no cabe improvisaciones aquí, no cabe poner cualquier cosa para salir del bache y poder continuar. Aquí hay que atender el tema de manera directa, el tema bastante claro y sobre todo respetuoso con los ciudadanos, que eso y quienes los representan son los asambleístas en la Asamblea Nacional. También había incomodidad con respecto a la dispersión del objetivo para sustentar precisamente el incremento del IVA de 3 puntos porcentuales, que es lo que plantea el presidente de la República. Y decía yo dispersión porque primero se decía que era para financiar esta guerra, posteriormente para sufragar las remuneraciones de los servidores municipales, entre otras cosas. ¿Esto ya está más claro, asambleísta? Eso también es algo importante a mencionar. Nosotros vemos mucha improvisación de parte del presidente. En principio nos dijo, financiemos la guerra con el IVA. Entonces era un tema de seguridad. Luego nos dijo, necesitamos financiar los pagos de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces ya no era un tema de seguridad, era un tema de pagos atrasados. Ahora nos dice que necesita ese dinero para la estabilidad económica. Entonces ya no es ni siquiera para la seguridad, ni tampoco para los gobiernos autónomos descentralizados, sino para darle estabilidad a la economía. Entonces, primero queremos ver un programa. Queremos ver y saber a dónde van los recursos de la ciudadanía, dónde van a ponerse esos dineros el Estado ecuatoriano. No cabe financiar reelecciones de nadie. Y eso es algo importante a mencionar. Aquí estamos ante una emergencia tan profunda y tan grande como es la seguridad en el Ecuador y no podemos distraer de ese objetivo. Si es que el presidente de la República quiere estabilizar las finanzas, tiene que presentar un programa económico que le permita estabilizar la economía. No puede, en este punto y en este momento, pretender utilizar el sistema de incremento de tributos diciendo que es para una cosa cuando es efectivamente para otra cosa. Asambleísta Jorge Peñafiel, muchísimas gracias por atender esta conversación, este diálogo con Noticias Soromar. Muy gentil. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, ya retornamos. Amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Continuamos con más noticias. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, pide al gobierno nacional la protección policial a las unidades educativas que volvieron al sistema presencial, así como disminuir el costo del Internet y la energía eléctrica. Se deben activar todos los protocolos necesarios, pero también señalamos que el 69% de estudiantes no va a retornar a sus actividades presenciales, es decir, más de 3 millones de estudiantes. Frente a lo cual la Unión Nacional de Educadores insiste en que es necesario bajar las tarifas del Internet y de la energía eléctrica al 50%.
que es necesario que se adopten las medidas para precautelar que en los espacios educativos virtuales cesen las amenazas y los chantajes a estudiantes y docentes. Y amigos televidentes, precisamente para abordar este tema de seguridad en las instituciones educativas, nuestro compañero Cristian Arias ya se encuentra listo para traernos un informe en vivo. Buenos días, Cristian, bienvenido. Buenos días, Katy, 7 de la mañana, 52 minutos, estamos en vivo desde el sector de la Ciudadela Las Orquídeas, acá justamente en el exterior de la unidad educativa Dolores Cacuango. Plantel que lamentablemente ha sido blanco de la acción delictiva, no por una ocasión, ni por dos, ni por tres. Ha ocurrido que lastimosamente en varias oportunidades los delincuentes han venido acá a hacer de las suyas y a robar, porque tiempo atrás se cortó el presupuesto para la guardianía, ya no hay guardianía. El sector es muy apartado, yo le voy a pedir a mi camarógrafo que les muestre un poquito el sector. Sí, vamos a movernos un poquito, Lubac, y estoy con Kevin Lecaro, que es una persona familiar de estudiantes de acá y también ex alumno. Es preocupante la situación, ya casi no queda nada, ya se han robado computadoras, impresoras, suministros, demás. Esta vez, ¿qué se llevaron? Bueno, buenos días. Usted, como acaba de mencionar, el colegio desde que se creó hasta el día de hoy ha sufrido muchos robos. El robo que sufrió ahorita fue mínimo, en cosas mínimas, computadoras, un par de teléfonos, un par de documentos, se han llevado las bancas de los estudiantes, han inclusive desarmado los casilleros de los docentes, inclusive, dependiendo de ciertas cosas, como ustedes pueden notar, inclusive las paredes que son de metal, se las saben llevar en ciertas ocasiones. Esta es una estructura de parte de un proyecto que era el campamento Unidad Educativa Dolores Cacuango. Entonces son estructuras hechas a partir de containers, del material de los containers, de metálico, ¿verdad? Con un piso de concreto, y esta pared y este techo que es de metal también es robado. Sí, cuando ven la posibilidad o ven que la teja o la plancha metálica se la llevan. ¿Qué han hecho los directivos o los docentes en su esfuerzo por tratar de impedir esta situación? Por tratar de impedir, además de reportar en la zona, de lo que yo he podido escuchar, contrataron hasta un guardia de seguridad que estaba aquí ubicado en las primeras casas, pero no sé qué ocurrió, que con el tiempo ya los guardias de seguridad ya no habían. Y con el tiempo quedó desprotegido este sitio. Bien, es una zona muy apartada. Para concluir, esta parte es aledaña a un bosque. Entonces aquí viene el delincuente, roba y se escapa por la montaña, a pesar de que allá al fondo veo que está ubicada una cámara de videovigilancia, ¿verdad? Ojalá haya podido captar alguna imagen que sirva para la identificación de estos antisociales que por más de una ocasión han hecho de las suyas y han robado, ya prácticamente han dejado desmantelada la unidad educativa Dolores Cacuango. Hasta aquí nuestro informe, compañeros, volvemos a estudios. Ustedes tienen más información que compartir, son las 7 de la mañana, 56 minutos. Adelante. Muchas gracias, Cristian, por la información. Y seguimos con más. Un juez dictó prisión preventiva para los 67 implicados en un intento de toma de las instalaciones del hospital de Yaguachi, procesados por el delito de terrorismo. El ejército informó que la detención de estas personas fue ejecutada por el bloque de seguridad el domingo 21. Los sospechosos serán trasladados a la penitenciaría del Litoral y al menos 22 de ellos tienen antecedentes penales. Y la Policía Nacional del Ecuador entregó este lunes 22 de enero a las autoridades colombianas a Carlos Arturo Landázuri, alias El Gringo, cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las FARC.
Landázuri fue entregado en el puente fronterizo de Rumichaca, en Carchi, a donde fue trasladado tras ser detenido la noche del domingo durante el allanamiento a un inmueble en la provincia de Imbabura. César Zapata, comandante general de la Policía Ecuatoriana, confirmó que alias El Gringo estaba vinculado con actividades terroristas en Esmeraldas. Y las Fuerzas Armadas intervinieron en el Centro de Privación de Libertad número 1 en Machala, en la provincia del Oro, la tarde de este lunes y eliminaron la conexión de Internet y de televisión satelital de los reos. Según detalló el Ejército, el personal militar retiró alrededor de 1.500 metros de cable UTP y cable coaxial utilizados por los prisioneros. Esto sería parte de las intervenciones contempladas en el estado de excepción. Amigos televidentes, de esta manera estamos llegando a la parte final de este noticiero. Y Pedro, amigos, muchos ecuatorianos estamos pendientes de las declaraciones del presidente Daniel Noboa con respecto a esta semaforización previo al carnaval y para poder tener una reactivación también, ¿no? Katy, definitivamente creemos que es sumamente importante porque necesitamos seguirnos reactivando a pesar de las situaciones por las que está atravesando el país. Es el momento de que nuestras autoridades también propongan estos temas que son fundamentales en diferentes regiones del país, porque hemos salido en otros momentos de situaciones difíciles y este tampoco será la excepción. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. De mi parte, buenos días, felicidades.